¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Mónica Maldonado y les doy la bienvenida a Perspectivas. Perspectivas Podcast, un espacio para reflexionar, debatir y conectar a través de entrevistas profundas y auténticas con personas que están transformando nuestra sociedad. Suscríbete y sé parte de nuestra comunidad. Comenzamos. El día de hoy tengo la presencia de Jorge Navarrete, un joven periodista cayambeño que se ha destacado en esta área. Jorge, bienvenido. Hola Moni, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a este podcast. Hoy, qué bacán, qué cool que empiecen a destacar a la gente de aquí, de Cayambe. Felicitaciones a todos ustedes, Nico, a toda la producción que está tras cámaras. Chévere, Jorge. Muchas gracias por darte un tiempito y venir acá. No, dale. Jorge, quiero preguntarte, ¿cómo fueron tus inicios en el periodismo? ¿Cómo decidiste estudiar periodismo? Mira, a mí siempre me ha gustado morirme de hambre. Entonces yo creo ya somos que dos. esta profesión, la verdad, te da para eso. No, mira, yo desde muy pequeño siempre me gustó el periodismo. Mis compañeros de escuela incluso me recuerdan por eso, porque era como que yo jugaba con una cartuchera que tenía a ser reportero. Y después me gustaba hacer cámaras de cartón y jugar a que era presentador de noticias. Pero inicié aquí en Cayambe, en el hemisférico. Fueron mis primeros pasos, empecé con un programa donde hablábamos de todo y de nada a la vez. Después ya me involucré directamente con las noticias, tenía un segmento que se llamaba Realidades y era uno de los más fuertes en donde yo creo que fue el impulso importante para mi vida profesional. Analizábamos diferentes temas, sobre todo problemáticas sociales. Y casos muy fuertes. Esto nació en la pandemia, recuerdo. Esos fueron mis inicios, en donde dije, sí, quiero ser periodista. Para morirte de hambre. Para morirme de hambre. ¿Qué te iba a decir, Jorge? ¿Cómo fueron tus inicios? Ahora estás dedicado un poco al periodismo de investigación. ¿Cómo fueron tus inicios en el periodismo de investigación? ¿Cuál fue uno de los casos que más te ha impactado en este tema? Oye, mira, en el periodismo de investigación yo ya vengo involucrado desde hace años atrás, la verdad. Pero nunca lo había hecho de una manera tan fuerte porque ser periodista primero es muy peligroso en América Latina. Somos como los pollitos de colores, o sea, vivimos poco. Claro, vi justamente que en el área del periodismo de investigación el 41% de periodistas que se dedican a esto mueren. Entonces es un porcentaje altísimo. Imagínate. Y yo acabé de hacer un reportaje, incluso aquí está uno de mis buenos amigos quien me acompañó y viajamos a la frontera norte. Estuve con un narcotraficante y yo iba a palpar lo que es los cultivos de hoja de coca en territorio ecuatoriano. Pero cuando ingreso me topo con otra situación, hay niños trabajando para el narcotráfico y niños en pésimas condiciones, niños que de seguro son analfabetos, niños que no saben lo que es un libro, una banca y un docente, niños que ganan $2.50 sacando la hoja de coca en un saco y no se les entrega al final del día, sino se les entrega cuando ya no hay cosecha, es decir, 3 meses después. Qué locura. Niños que pasan con hambre. Y en algún momento yo me acerqué a uno de esos niños, y yo tengo un hermano de 10 años, y él me da por aquí, 10 años, y estos niños me daban por aquí, y tenían 12. Y eran muy pequeños, eran muy delgados. Por el tema de la desnutrición. Exacto. Entonces es uno de los casos que la verdad, yo ahorita tengo amenazas de muerte. No tengo por qué ocultarlo, saben mis jefes, saben mis compañeros de trabajo. ¿Por alguna investigación en especial? Por la última que hice. Ajá. Es muy complicado. Muchas veces como periodistas no nos da miedo a nosotros, nos da miedo a nuestra familia. Claro. Y es algo que de verdad, si lo haces, estás dispuesto a correr esa mala suerte. Y yo veo la mala suerte en mi jefe, Anderson Buscán, que tuvo que salir de Canadá. Tuvo que salir a Canadá. Claro, porque ahorita estás trabajando tú en la posta. Sí, estoy en la posta. Y tú como periodista, yo creo que a veces los periodistas somos muy apasionados. Te digo esto porque yo también en algunos casos cuando veo algún reportaje, alguna cosa que realmente me impacta, uno se tiende a involucrar porque somos seres humanos, somos robots. ¿Cómo haces tú para tratar de separar tu vida personal para que no te afecte en estos casos de investigación que son realmente fuertes? Es muy complicado, es algo que de verdad no logro. No puedo separar las pasiones de mi parte racional. Muchas veces incluso mis jefes me hablan, es como que, oye, no te apasiones, oye, esto no es así. Entre mis planes está hacer una investigación de las redes de pedofilia que hay en Ecuador. Claro que eso es un tema que no se ha... Loco, no te apasiones. Loco, no es fácil. Yo estaba con Tim Ballard de Sodom Freedom. Claro, sí. Y con él conversamos muchas cosas aquí y de verdad en Ecuador es
una problemática muy fuerte ese tema de las redes de pedofilia, pero como también otros temas más. ¿Cómo crees que el periodismo de investigación influye en nuestra sociedad democrática? Oye, es muy importante, de verdad es extremadamente importante, porque tal vez lo que te quieran ocultar a alguien detrás de una bancada política, detrás de un escritorio o de una oficina, el periodista tiene la obligación de contarte. Y sí, muchas veces una investigación periodista puede marcar un después en la política ecuatoriana o en la política en sí. Y es lo que vimos incluso con las investigaciones de Anderson Boscan. La salida de Guillermo Lazo se dio gracias a ellos, con el informe del Gran Padrino, la investigación que se hizo. Entonces, todas estas actividades periodísticas de investigación siempre van a marcar una diferencia en la manera democrática de un país y desde cualquier lugar que le quieras ver, no sé, un barrio, una alcaldía, una ciudad, un país. ¿Y a ti no te da miedo el hecho de que tengas amenazas de muerte y todo? ¿Cómo dices, sigamos con esto? ¿O ha habido algún momento en el que dices, voy a parar? Lo que te decía, muchas veces no me da miedo que a mí me pase algo, porque a la final te mentalizas, pero a mí me da mucho miedo que le pase algo a mi familia. Ese es mi mayor miedo, porque no podría soportar la culpa, sería muy, muy complicado, pero yo hace muchos años atrás entrenaba karate y mi sensei me decía, cualquier actividad en la vida es peligrosa. Si juegas básquet te vas a lesionar un dedo, si haces cocina te vas a cortar, si nadas te vas a ahogar, todo es peligroso. Todo tiene un riesgo. Todo tiene un riesgo y nuestra profesión tiene un riesgo. Ser policía hoy en día tiene un riesgo, ser militar tiene un riesgo. Ser cualquier profesión dentro del Ecuador ya es un riesgo. No te influye entonces eso para que tú digas voy a parar un poquito con el periodismo de investigación. Sabes que después de que yo salí de hacer ya cuando se publicó el reportaje de Narco, que les invito a que vayan a ver, está en YouTube de La Posta, recibí la llamada de él y me dijo en estas palabras: hijo de puta, baja el video, careverga, porque si no vas a tener problemas. Y si me meto en problemas yo, vas a caer tú. ¿Y tú qué hiciste? Y ahí sentí el miedo. Claro. Ahí sentí si el tú miedo. solo que me cuentas, yo me quedo pensando. Sentí, no puedes hablar, sentí como el pecho se te contrae, sientes frío. Claro. Y dices, verga. Porque no es que te estás enfrentando a cualquier persona, o sea, alguien que te amenaza, algún político simple, sino una persona con un poder bastante fuerte. Y ahí es cuando dices, ¿qué hice? Ya está hecho. Y no hay cómo echarse para atrás. Como periodista ahí. No me echaría para atrás. Definitivamente. Yo creo que ese es, como tú decías, los periodistas a veces somos como pollitos de colores. Muy apasionados, metidos de cabeza en todo. Sí. Yo te entiendo completamente porque yo soy periodista. En algunos casos no he ejercido mucho, pero me encanta. Es una pasión y yo alguna vez pensaba antes, si tendría que hacer algún reportaje donde arriesgue mi vida, lo haría. Pero como tú dices, cuando ya piensas en tu familia, dices, mejor me hago un lado, me limito un poco. ¿Tú has tenido algún limitante en cuanto al editorial, de que te digan esto publica, no publica? No, ¿sabes? ¿O nunca siempre has sido libre? Yo he trabajado en varios medios de comunicación, iniciando desde el Hemisférico, después me fui a Teleamazonas, estaba en RTU, soy corresponsal de Caracol TV aquí en Ecuador y trabajo para La Posta. Y ninguno te dicen, cambia esto no, esto sí, no. Lo que te pueden decir es como que utiliza otra palabra. Mira que si dices esto puedes generar controversia. Es lo que te dicen. Pero decir como que, a ver, esto no puedes decir porque tenemos un pacto con ellos o ellos nos están dando dinero, no puedes decir esto. No, eso no. Eso no has visto. No, porque nunca he visto. Porque yo me acuerdo que cuando estábamos en las aulas del periodismo siempre decían que ese era uno de los limitantes, que decían, me acuerdo en ese momento que decían, hay una lista negra. Entonces a estos no les topes, no les topes, no les topes. Y en algunos casos de amigos periodistas me han contado que a ellos sí les han despedido porque hablaron de algún reportaje que involucraba una de las compañías que les auspiciaba. Entonces en tu caso nunca pasó eso. Puede pasar. Yo al menos yo tengo mis propias limitantes. Porque si yo tengo alguna fuente que a mí me da información importante y quieren que haga un reportaje que tal vez le pueda, en donde él esté involucrado, bueno, yo trato de decir,
no lo quiero hacer, es mi fuente, no porque lo haga otra persona, yo no. Tú sabes que manejar fuentes es muy importante en el periodismo y no puedes ser desagradecido con las personas. Y en cuanto a las fuentes, ¿cómo crees que debe ser el trato con las fuentes? ¿Tú cómo te limitas a tratar a tus fuentes? Pueden ser tus amigos, tus fuentes, y en este caso porque tus fuentes no son algún político, alguna persona, digamos en el sentido que normal, sino son personas que son medios complicadas. Mira, eso cae en la ética profesional de cada periodista, que primero yo no creo en la ética en nada, y de ninguna profesión. Como que no crees en la objetividad. Exacto, es que mira, por ejemplo, ¿qué es la ética? La ética primero, yo creo que son los valores que una empresa te pone para que tú los cumplas, no son tus valores. Pero debes tener tú una ética personal, claro. Por ejemplo, yo lo que nunca haría, por ejemplo, es, no sé, relacionar a alguien. Mira, te voy a contar un caso. Hace mucho tiempo atrás, cuando todavía estaba el expresidente Rafael Correa, el Extra publicó un extracto de una noticia de unos criminales que fueron atrapados en Guayaquil. Y un chico salió a la tienda y los policías lo involucran al man, le toman una foto, suben a redes sociales y atrapamos a los cabecillas de tal. La madre de este chico fue a la audiencia a decir, mi hijo nunca hizo nada de estas cosas. Este medio de comunicación tuvo que pagarle una indemnización muy alta a la familia. Y la señora gana diciendo, toda mi vida yo me he dedicado a lavar ropa. ¿Cuántos quintales de ropa tengo que lavar para que limpien el nombre de mi hijo? Entonces yo lo que nunca haría, por ejemplo, lo que siempre haría y hago es primero, a ver, tú me das esta información, bueno, voy a corroborar con la cara. Son valores, son como que principios. Es un dentista, si te va a sacar un diente, pues primero te pones anestesia. Si yo tengo una noticia, pues primero voy a ver si es verdad. Claro, son cosas las fuentes. Muy básicas del periodismo, que creo que todos lo hacemos como periodistas, porque si no lo hace alguien, pues no es periodista. Claro. ¿Ha habido algún momento en el que una fuente te ha dicho, chuta, no publiques de esto, o información off the record y todo eso? No me ha pasado, la verdad. Siempre te dan información, digamos, libre y le puedes publicar. Claro, pero siempre es como que públicala, pero con ciertos limitantes. Por ejemplo, no digas que yo te la pasé. Pero te sirve para tus investigaciones. Claro, demasiado, extremadamente. ¿Tienes algún periodista famoso que sea tu referente? Sí, mira, yo admiro mucho a Jorge Ramos. Es un periodista mexicano que trabaja en Univisión, es puta increíble el man. El man va a Siria y después puede estar metido en una asamblea, así, cambios brutales. Siempre mis periodistas han sido, reconozco mucho a los periodistas que están en calle. Yo personalmente nunca he admirado a don Alfonso de los Monteros. Yo pienso personalmente que es un profesional sobrevalorado, porque siempre fue el presentador de noticias, mientras que los que se jugaban la vida estaban en la calle, como por ejemplo Hernán Higuera, tremendo periodista ecuatoriano que tenemos. O sea que tú dices que los periodistas a los que admiras son a los de a pie. Sí, a los que están... A los que gastan la suela, me decían. Exacto, de los zapatos. los que no están en vitrinas. Porque de verdad, los manes que están afuera tragando gas cuando hay protestas, recibiendo insultos cuando la gente está cabreada, son los periodistas de admirar. Claro. ¿Cómo haces tú para definir? Yo porque siempre me pongo a pensar esto. A mí me gustaría mucho involucrarme en el tema de periodismo de investigación, pero yo creo que si tú no tienes digamos como un medio de comunicación que te ampare, es un poco más complejo como periodista independiente. ¿Cómo tú decides qué investigaciones hacer y qué investigaciones no hacer? ¿Cuáles crees que van a impactar o no? ¿O siempre tienes por ahí una fuente que te suelta algo y dices, por aquí vamos? No, mira, lo que a mí no me gusta es las investigaciones políticas. De verdad no es lo mío. Porque primero para empezar a analizar un tema político te pasan unos archivos ahí y tienes que leerte bien y no es que te dice fulano de tal estaba con fulano de tal en tal lugar a la hora tal, no. Te pasan archivos y archivos y tienes que leer archivos y archivos y no. Y es más peligroso los delincuentes de corbata que los delincuentes de la calle. Es más peligroso un político que está metido con algún grupo terrorista que el mismo del grupo terrorista. Claro. Él es más peligroso. ¿Y tienes algún libro favorito que te haya impactado? Algo que digas, con esto es como que yo tengo algunos libros favoritos, pero tú tienes uno en especial. Sí, no es exactamente por el área de comunicación, pero hay un
teórico israelí, se llama Yuval Noah Harari. Plantea muchos temas importantes de nuestra sociedad. ¿Sobre como cuáles? Por construcciones sociales, cómo la tecnología, si no la empezamos a utilizar bien, puede generar caos, cómo evoluciona el terrorismo, cuáles son las importancias de empezar a ser más racionales y no emocionales. Habla mucho del lado de la psicología, te habla mucho el lado desde sociología. Es muy interesante. Más que la literatura, como novelas y todo eso. No, nunca he sido mucho de novelas, la verdad. ¿Eres un gran lector o...? No, la verdad es que soy promedio. No me voy a hacer aquí el sapo de que sí, me encanta la lectura. No, no. Porque hay muchos periodistas, yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad me decían, un periodista que no lee no es un periodista. Ay, entonces, no, que se joda. como que uno siempre tiene esa idea en la cabeza, ¿no? No, mira, la verdad es que el mundo evoluciona al paso, al instante. Y es otro de los problemas que yo tengo con algunas universidades de aquí del Ecuador, porque mi universidad y mi facultad me daban clases de cómo escribir en un periódico, cuando ya teníamos Twitter. Claro. Y ya pasó a X. Estaban o sea, loco, desactualizados. brother, o sea, ya tenemos aquí, ellos te decían cómo poner un micrófono para la radio cuando aquí el podcast ya llevaba unos 4 años. Claro. Entonces, a ver, oye, actualízate, loco, o sea, brother, ya. Y no estoy diciendo que no está mal no leer, pero según estudios dicen que escuchar un podcast tiene los mismos beneficios que leer un libro. Lo que pasa es que creo que a veces como que estamos en las aulas y tenemos siempre ciertos clichés, o a veces venimos de periodistas de periodistas que han sido un poco más tradicionales, más... Sí, ese es el problema, la verdad. Y esta huevada tiene que evolucionar rápido. Nos estamos quedando. Y a veces uno piensa que solamente es periodista cuando trabajas en la televisión, pero Sí. ahora tenemos la ventaja de tener estos medios y todo, que ahora puedes hacer periodismo. Pero tú, ¿cómo le ves que a veces la gente, por ejemplo, por tratar de hacer periodismo y por hacer periodismo inmediato, no es veraz con sus fuentes? Entonces tú ves que ahora hay muchísima información falsa. Exacto, es que el problema de ahora es que cualquiera puede ser periodista. Que en algunos casos es malo. Tienes un celular y tienes internet, ya, eres periodista, porque vas a tener la información flash. Pero ¿cuál es nuestra barrera de ellos? Es que nosotros corroboramos la información. Claro. Es la diferencia. Porque no es lo mismo que aquí pongas a una persona que yo te diga, oye, está pasando esto. Y van, oigan, está pasando esto. Claro. Que digo, oye, está pasando esto. A ver, aguántame un rato, voy a preguntar qué está pasando. Voy a verificar Es la las gran fuentes, claro. diferencia del periodismo tradicional con el periodismo que se está formando por redes sociales. ¿Tienes alguna tendencia ideológica, política? O sea, centro derecha. ¿Eres centro derecha? Sí. ¿Alguna vez has pensado involucrarte en temas políticos o te quedas con el periodismo? Chucha, no sé, es que no sé cuál es más denso, de verdad. te juro, no sé por cuál de esos dos me iría. Pero, o sea, esto es muy interno. En algún momento sí he dicho, ¿cómo será ser alcalde? Sí, o sea... ¿Cómo será? ¿A qué te refieres? ¿Al tema de la exposición? ¿Al tema de qué podrías hacer? ¿Qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? Así como que, a ver, yo quisiera ser alcalde. Pero de si Cayambe. piensas es porque te llama la atención. Sí, en algún momento podría, no sé, podría ser. Tengo 25 años. Claro, No estás sé si jovencito todavía. después de unos 5 años más podría verlo como una alternativa. Pero la verdad es que me cuesta mucho porque la política en Ecuador es muy sucia. Y no vengan con el discurso de que es sucia porque tú también formas de esa huevada. No, entras ahí y te obligan a ser sucio. ¿Crees que te obligan? ¿Crees que una persona no puede mantenerse firme completamente o crees que siempre hay un precio para En ello? Ecuador no hay cómo, créeme, no hay cómo. ¿Crees que no hay cómo? No hay cómo. Porque yo siempre tengo la idea de que, yo será que soy muy idealista, pero siempre pienso y digo, a mí me gustaría involucrarme en la política porque creo que no podrían corromper. ¿Crees? Pero yo creo que sí. ¿Y si te dicen, firma este contrato o vamos a matar a tu hija? Exactamente, ahí me pongo del otro lado y digo, probablemente en esos casos tú dices, mejor dejo votando esta Porque pendejada. yo no voy a estar, exacto, o sea, primero Porque defender una institución que ni siquiera es mía y van a matar a alguien y de familia. exactamente. No, se joden, o sea, ahí queda su huevada.
A diferencia de, por ejemplo, en cuestiones económicas, que tú dirías, bueno, si me dan esto, no tengo precio. Pero si ya juegan con otra cosa como es tu integridad, la vida de tu familia, la vida de tus hijos, es medio complejo. Entonces, yo conversaba hace poco con Noé, que fue una entrevistada también, y ella me decía que le encantaría involucrarse también. Y yo digo, qué chévere, sí, pero ahorita tú me pones del otro lado y digo, diablo, sí es cierto. Y si me vienen y me dicen eso, mejor dejo votando, no voy a ser una superhéroe y mi hijo se quede sin mamá. Estamos a puertas de unas elecciones presidenciales. Correcto. Jimmy Jairala, sufrió un atentado a su hijo. Sí, hace lo vi. 15 días. Hace 3 días conversé con Jan Topic. Tiene amenazas de muerte, de números desconocidos que provienen de Colombia. Conversé con Pedro Granja hace 10 días aproximadamente. Tiene amenazas de muerte. Le están yendo a dejar arreglos florales a su casa. Qué locura. No hay garantías. ¿Por qué? O sea, por un sueldo de $5,000 voy a arriesgar a mi familia. No, perdóname, pero jamás. Pero quizás tú estás haciendo lo mismo. Y por un sueldo de menos. Sí, es verdad, ¿no? Eso no lo habías pensado. Sí, totalmente, tienes razón. Pero no, creo que involucrarse en política es involucrarse en esferas más fuertes, en áreas más peligrosas. ¿Por qué crees que o sea, antes yo creo que, no sé si es ahora que está involucrado el tema del narcotráfico de manera tan tenaz en la esfera política, que tú me cuentas ahora desde una perspectiva completamente diferente, porque nosotros estamos en el otro lado y solo vemos desde afuera, vemos las amenazas, pero al momento que tú estás adentro dices, chuta, ¿por qué crees que se ha involucrado tanto el tema del narcotráfico y todo en la esfera política? Mira, o sea, nos faltaría tiempo si nos ponemos a analizar eso, pero te voy a contar, un día yo estaba en Carondelet en una rueda de prensa y me llevo bien con alguien que ya no está como funcionario, está afuera de Carondelet. Y le dije, oye, ¿cómo recibieron ustedes el gobierno? Y él dijo, en cualquier lugar que ponga el dedo va a salir pus, en cualquier lado. O sea, está completamente corrupto. Por todo lado. Por todo lado. Y no es que el narcotráfico ahora, esto es nuevo, el narcotráfico siempre ha estado. La cuestión que es más evidente, es más obvio. ¿Por qué crees que es más evidente? ¿Por la exposición de los medios de comunicación? ¿Porque ahora existe periodismo de investigación? ¿O porque ya eso se desbordó, digamos? Yo creería que sí. Yo creo que más bien cuando alguien empieza a jalar un hilo, y me refiero a un periodista tratando de buscar algo, vas abriendo más puertas y vas viendo que la verdad es una situación compleja. Tenemos narcogenerales de la policía. Mira, Mayo Zambada era buscado en Ecuador. Claro. ¿Por qué un criminal mexicano era buscado en Ecuador? Bueno, porque había lo que en algún momento dije en vivo en el noticiero. Mayo Zambada tenía varios padrinos en América Latina. Y aquí en Ecuador tenía una madrina. Los que me entienden, me entienden. Qué locura. ¿Tú crees que este sistema corrupto en el que ahora estamos viviendo nunca se puede acabar y está completamente en todas las áreas? ¿Cómo crees que puede por lo menos mitigar un poco? Es que es muy complejo, porque sale uno, entra otro, y estos manes están muy amarrados a la huevada. O sea, no hay cómo. Aquí en Ecuador, en América Latina ya no hay cómo. Yo siempre he creído que América Latina es una potencia en todo. Tenemos excelentes jugadores de fútbol, tenemos extremos cantantes, tenemos artistas, aquí tenemos muchas cosas, pero lastimosamente América Latina no sale adelante por la corrupción, por el nivel de corrupción. Pero ¿no crees que quizás es porque no hay espacio para personas que quizás sí sean rectas, correctos? Que yo no creo, por ejemplo, como te digo, probablemente sea muy idealista, pero yo creo que sí hay personas que no pueden corromperse. O sea, ¿cómo crees que se puede dar espacio a estas personas para que entren a la esfera política? O sea, si hay una persona que de verdad es así, muy recta como tú dices, oye, qué bacán, de verdad, admiro mucho. ¿Tú crees que no? Yo creo que hoy en día no. Yo creo que hoy en día todos tienen un precio. En la política, te hablo de la política. Hoy en día, solo ponte a analizar lo que pasó con el juicio político de Mónica Palencia y empiezas a ver o qué está pasando en el TC y empiezas a cachar. Y verás, yo tengo ahorita, estoy ya 2 meses con esto. Yo dije, si a los políticos les vale mierda el Ecuador, pues a mí que me valga mierda ponerme las medidas que sean pares. Y yo desde ese día empecé a utilizar medidas que no son pares.
Dije, Bueno, me vale carpeta. Me voy a poner cualquier tipo de medias porque a mí me vale carpeta mis medias, a los políticos les vale carpeta el país. Claro. Sí. O sea, ¿crees que no hay políticos que sean rectos? ¿No, No. crees que ni uno solo? No, yo no creo que nadie. Entonces, ¿para qué entran a la política? Es un negocio. La política es un negocio a la final del día. Es un negocio tan importante que enrieda a otros sectores privilegiados. ¿Como cuáles, por ejemplo? Empresas mineras, empresas atuneras, empresas que tengan que... Mira, por ejemplo, hablemos del tema eléctrico. Hoy en día estamos sufriendo un problema a nivel nacional, pero vayan a ver cuáles son las empresas que se están beneficiando de esto. Ahí está. Es fácil, o sea, se jode a esto, pues vamos a salir con esto. ¿Quién son? Los mismos de siempre. Tú, para ya un poquito bajarle el tono, tú vienes frecuentemente aquí a Cayambe. Sí, vengo mucho, la verdad. Vengo por ver a mis papis. Claro, sí. No nací aquí, pero toda mi vida aquí. Ah, no naciste aquí. No, yo soy de Ibarra, nací en Ibarra. Ay, pero chévere. estuve Chuya de día y ya me trajeron para acá. Claro, entonces eres más Sí, cayambeño. soy súper cayambe. Entonces aquí vengo muy seguido por mi mami, por mi papi, por mis hermanos. Paso y incluso a mi novia le digo, oye, qué bacán tener familia fuera de la ciudad. Claro. Porque ya cansado de los pitos, o sea, los pipí, ¿no? Claro. Cansado de los pitos de ella y me bajo acá a Cayambe y estoy relax. Qué chévere, qué Sí. chévere. ¿Y cómo te está yendo ahorita en la posta? ¿Qué tal la experiencia de trabajar en Es medio de bacán. comunicación? Oye, la posta es el otro lado de la comunicación. Te dije, Innovaron, ¿no? Ellos innovaron. extremadamente. Mira, los manes es como, no sé, es una escuelita. Nosotros le vemos así como una escuelita. Nuestra jefa inmediata es nuestra profesora y nuestro jefe superior es el inspector, así. Es como que es muy cool porque a la final no te tratan mal, no hay una presión, hay correcciones como en todos lados, pero es otro mundo, es otro mundo. Es en el lugar en donde puedes decir las noticias como que, ¿qué chuchas pasa en Ecuador? Es como Claro. por lo general hago las noticias, entonces es como que, ¿o qué tiro con esto? Utilizas esas palabras que en el periodismo, yo me acuerdo cuando estaba en RTU, yo era como que sí amigos televidentes, ¿cómo están? ¿Cómo han Súper pasado?". formal. Exacto. Sí, nos encontramos en la avenida tal. Ahora tú llegas, puedes ir en pantaloneta, y dices, sí, esta es la calle aquí, sucedió esto, pasó esto. La misma noticia con otras palabras. Y te consumes la otra noticia, esa noticia más cool, más chévere. ¿Cuánto tiempo estás trabajando ahí? Voy a cumplir un año. Ah, ya estás bastante Sí. tiempo. Porque recién, hace un mes, creo, 2 meses, creo que te vi ahí de presentadora. Sí, en de La Posta. verdad, sí. Sí, En el Café porque La Posta. sí le sigo a La Posta durante Qué cool. algún tiempo. Conozco también los estudios porque, como te comentaba, Ujú. alguna vez fui por ahí. Qué Entonces, sí me parece que han innovado. Han Sí, innovado no, el la verdad es periodismo. que Ahora demasiado. han dado un enfoque completamente diferente porque, como tú dices, yo te hablo desde mi experiencia. Igual nosotros venimos de una escuela un poco más tradicional y ver eso fue como que cambió los estereotipos que teníamos del periodismo. Ahora hay mucha gente que se involucra más, que hace podcast un poco más desenfadados, no tan formales. Tú hace poco me decías, ¿puedo hablar más palabras? Yo dije, sí, bueno, no tenemos Sí. censura. No, eso es bacán. Mira, y es gracioso porque cuando yo estaba en Teleamazonas, yo era asistente y yo quería ascender a periodista. Y yo le dije a mi jefe, que no voy a decir su nombre. Bueno, le digo, oye Milton Pérez, quiero Que ser ascender, periodista. ajá. Quiero ascender, le digo. Y el man era como que, no sé, y era como que las reuniones, el man no sé, como que no cacha. Pum, después, haciendo reportajes adentro de plantaciones con narcotraficantes. Qué locura, Ujú. qué chévere. Yo admiro mucho eso, Jorge, y te felicito porque creo que eres un referente en el periodismo. No, muchas gracias. Oye, y- la verdad es que Cayambe está lleno de gente bacán, de Sí, gente es- chévere. Y hay algo que pasa mucho en Quito, bueno, o es al menos lo que yo he logrado apreciar. Cuando yo digo soy de Cayambe, ¿en serio? ¿En serio qué? Exactamente. Ujú. Te digo completamente porque yo trabajé también hace algún tiempo allá en Quito y todo. Entonces es como que a veces está subestimado Cayambe. Exacto. Entonces dices, no, hay gente completamente valiosa, ha habido personas que han hecho grandes cosas por el país, personajes que han sido trascendentales, desde Tránsito Maguaña, gente que es una historia de personajes destacados. Entonces yo creo que a veces nos falta a los cayambeños de eso, empoderarnos, saber Sí, que hay sí, gente que vale la totalmente. pena
que gente que puede hacer grandes cosas. Entonces yo creo que estos espacios sí son importantes para visibilizar, ¿no? Entonces por eso es que hemos invitado, tenemos una lista importante de personajes que vamos a invitar, porque como hablábamos hace poco con Noelia, decíamos, necesitamos referentes, mujeres y hombres necesitamos referentes para que digan, yo quiero ser como ella, yo quiero ser como ella. Sí, sí, entonces, total. Me parece súper importante y yo te quiero agradecer por habernos dado este tiempo, No, porque estás ustedes, haciendo una gran labor, y que si es que tienes alguna investigación, la hagas, Sí. que siempre estés pendiente de las cosas, y te felicito, Jorge. No sé si quieras añadir algo más para despedirnos. O sea, ¿qué les puedo decir, mi gente cayambeña? Hagan lo que quieran hacer, de verdad. O sea, si quieren ser el man que, no sé, le encanta la música, loco, métete en eso de lleno. Si eres el man que te gusta pintar, pinta de lleno. De verdad que aquí en Cayambe hay gente muy talentosa y lastimosamente, tal vez por el miedo o porque no hay las oportunidades, no han podido salir adelante. Pero yo sé que de aquí, de esta tierra, va a salir gente muy, muy bacán, muy importante. Y sí, me sorprendo cuando voy a Quito y me dicen, Cayambe, bizcochos. Solo los bizcochos. Sí, es como que, no, aquí hay más que bizcochos, por favor. Definitivamente. Sí. Entonces sí me molestan esas cosas. Pero no, muchas gracias y qué bacán. Yo sé que estos espacios van a estar llenos de gente talentosa. No me considero así, pero gracias por habérmelo dicho. Chévere, Jorge, muchísimas gracias. Gracias a todos nuestros amigos que nos están viendo. Espero que les haya gustado esta entrevista y nos acompañen en más programas. Muchísimas gracias.